Epa mundo, bienvenidas y bienvenidos a Florece desde el Alma Podcast, un espacio creado con la intención de que juntos emprendamos un camino hacia nuestra mejor versión. Yo soy Natalie de Freitas, tu host, coach y escritora. En este podcast vamos a estar hablando de varios temas como por ejemplo de energía, conciencia, bienestar, emociones, manifestación, magia, todo aquello que nos ayude a florecer. Antes de dar paso al nuevo tema que les traigo para el día de hoy, quiero darle las gracias a todas las personas que me han estado apoyando por la acogida que ha tenido el primer episodio. De verdad, mil y millones de gracias. Aún sigo recibiendo mensajes de personas que me dicen que se siente identificada, mensajes por personas que me han estado felicitando por la valentía de contar mi historia, otras personas que me han escrito sorprendiéndose por todo lo que pasé en mi niñez, con mi papá, en mi adolescencia, en fin. Si aún no has escuchado mi primer episodio, te invito a que pases por allá, escuches un poquito de mi historia, me conozcas un poco mejor y así sepas de qué te estoy hablando. Pero, como bien le decía, de verdad, mil gracias a todas aquellas personas que me han estado apoyando. Quisiera salirme a la pantalla, abrazarlos, agradecerles, porque de verdad me llena de muchísima emoción que les haya gustado. Este espacio está construido para ustedes, como bien les he dicho. Este podcast está creado con la intención de que juntos podamos construir nuestra mejor versión. Y sin ustedes, este podcast no sería posible. Así que, una vez más, de verdad, mil gracias. Ahora sí, entrando de lleno a nuestro tema del día de hoy, de regreso a casa. Cuando digo de regreso a casa, quizás pienses que sea literalmente regresar a tu casa donde tú vives. Pero realmente la única casa importante es aquella que construyes dentro de ti. Y de esa es la que quiero hablarte en el día de hoy. De cómo mi regreso a casa me llevó a construir nuevos caminos para regresar a mi ser, a mi yo interior. ¿Por qué este tema? ¿Por qué de regreso a casa lo identifico o lo asocio con el ser? Porque a donde tú vives no debería llamarse casa, eso debería ser tu hogar. Mientras que lo que tú eres, tu ser, esa es tu casa. Es a donde tú habitas y que a medida que vayas evolucionando, tú vas transformando esa casa, tú vas rediseñando tu casa, tú vas transformándola. Entonces, por lo tanto, yo asocio a que casa es tu ser. Entonces, bien, ¿por qué este tema de regreso a casa? De regreso a mi ser, a mi esencia. Les cuento que el año pasado, en el 2022, desde febrero, literal pasé todo el año viajando. Literal, todo el año viajando. Tuve la oportunidad de conocer 9 países. Tuve también la oportunidad de viajar en 2 oportunidades, de viajar en 2 cruceros. Uno por el Caribe, otro por Europa. También tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que era visitar España. Tuve la oportunidad también de desvirtualizar relaciones de amistades que tengo por Instagram. También la oportunidad de desvirtualizar mi relación con mi equipo de trabajo. En fin, de verdad fue un año súper espectacular porque me di la oportunidad de cumplir mi sueño de viajar, de conocer nuevas culturas, nuevos países, comidas diferentes, en fin.
Al principio, no les niego, me costó un poco porque me tocó tener que viajar sola. Era algo que jamás había hecho. También sentía como un poco de culpa y me sentía como mal, ¿sabes? Porque yo me iba de viaje, dejaba a mi esposo, dejaba a mi hija, porque ellos no tenían para ese entonces su pasaporte vigente. Pero estaba la oportunidad de poder viajar y más que de desaprovecharla, mi esposo me dijo, anda, ve, vive tu momento, disfruta, viaja y yo aquí me encargo. Claro está, que para las que son mamá y que son controladoras como yo, que le encanta tener el control de todo, sabrán lo difícil que es dejar toda esa responsabilidad nada más a papá. Yo en el fondo sabía que él iba a hacer su trabajo espectacular porque él la ama y adora a su hija. Juntos hemos construido ya unos valores que están establecidos en nuestro hogar y que sabía que conmigo, sin mí, eso iba a continuar. Pero bueno, lo repito, como mamá controladora, a mí me costó muchísimo. Pero también tenía digamos que esa fortuna de también tener más que un esposo, un amigo que me apoyaba en ir a crecer y expandirme y conocer el mundo. Y eso también, cabe destacar que ayudó muchísimo porque me fui tranquila sabiendo que mi hija iba a estar con su papá y que todo iba a continuar y que también era una oportunidad para mí de soltar el control y de vivir mi momento. Porque antes de ser esposa, antes de ser mamá, también soy mujer. Y el hecho de que tenga un hijo o una hija, en este caso, el hecho de que yo sea mamá de una nena, de una niña de 8 años, no significa que yo no pueda vivir mi vida, no significa que yo no pueda vivir mis sueños. Vuelvo y repito, gracias a Dios, tengo a mi esposo, la cual me apoyó muchísimo. Así que me fui a disfrutar de la vida, me fui a viajar, primero por disfrute propio, luego por negocio, por el trabajo, en fin. Como vuelvo y les repito, tengo negocio digital, esto me permitió también el poder hacer estos viajes, el conocer 9 países, en fin, de verdad que me disfruté muchísimo mi 2022 viajando. Como nunca pensé que iba a viajar, pues ese año lo hice. Ahora bien, ¿por qué hago este tema? Resulta que así como fue espectacular mi 2022, también cabe destacar que terminó por no ser el mejor año. Recuerdo que yo salí de viaje en febrero y regresé a mi casa, a mi hogar, a finales de octubre. Entonces, imagínense, todos esos meses viajando, luego llego a casa y ¡boom! Eso fue un choque que yo jamás me lo esperaba. Al principio todo espectacular, sí, recibimiento, todos los días hacíamos cosas diferentes para recompensar esos momentos que no pasamos juntos, en fin, todo iba bien. Pero a medida que iba pasando los días, yo empecé a sentirme diferente. Yo empecé a bajar la energía, a desconectarme de todo y sobre todo empecé a desconectarme de mí. Empecé a quejarme y wow, no hay nada que te aleje más de la gratitud, de la abundancia que el quejarte. Qué vaina más ¿cómo le diría? Qué vaina más
fea es el quejarte por todo. Yo, como les decía, empecé a quejarme de todo me molestaba, todo me olía, todo me fastidiaba. Y empecé a entrar en un trance que yo decía, oye, ¿por qué me siento así? Todos los días lloraba, todos los días me sentía triste y me preguntaba, oye, ¿cuál es realmente mi propósito en esta vida? O sea, imagínense el grado que estaba pasando de que me estaba desconectando de mí, que ni siquiera tenía claro cuál era mi propósito. Entonces, el regreso a casa para mí fue una sacudida a todo mi ser. De verdad me sacudió por completo. Y por eso este podcast se llama De Regreso a Casa. Porque pasé por un proceso que me llevó a transitar en una persona que no era y que tampoco quería ser. Empecé a caer en depresión, empecé a caer en tristeza y cuando empecé como que ya va, pero ¿por qué me siento así? Resulta que estaba viviendo el síndrome postvacacional. Cuando yo leí acerca de esto, les confieso que me sentí ridícula y yo decía, Natalie, por Dios, ¿cómo te vas a sentir tú triste, deprimida porque no estás viajando? Pero sí, esto existe, este síndrome existe, yo lo viví y no es más que esa ansiedad o la presión emocional que da por afrontar el readaptarte a tu rutina laboral, a tu rutina diaria de vida que tú anteriormente tenías. Entonces, imagínense el grado de la desconexión que yo tenía conmigo, que empecé a criticarme por lo que yo estaba sintiendo. Y en vez de reconocer mis emociones y buscar una manera de mejorar, pues resulta que me lo negué. Me negué y decía, no seas ridícula, tú ni te atrevas a decirle a alguien que estás mal o que te deprimiste después de llegar de viaje, de encontrarte con tu rutina del día a día, porque eso va a ser lo más ridícula y vas a sonar como presumida. Ay, sí, mira, esta como estuvo todo el año viajando, ahora viene a presumir que se siente mal porque está en casa. Y resulta que eso era algo muy real, me estaba sintiendo mal, realmente estaba cayendo en un cuadro de depresión, pero yo me lo estaba negando. Decía, no, esto no puede ser posible, pero resulta que sí, yo me estaba viendo cada día, me estaba sumergiendo más en él. Y el hecho de ver cómo en vez de avanzar estaba atrasándome, eso también hizo que yo me empezara como que, oye, ya va, tú no eres así, ¿qué está pasando contigo? Tienes que buscar una solución, tú no te quieres sentir mal, no estás siendo una mamá presente, no estás siendo tampoco una esposa presente, o sea, estaba en una desconexión por completo. Entré en una fase de depresión a tal punto que entré en un piloto automático, me desconecté de mi negocio digital, me desconecté de mi familia, de mi hogar, de mí. Yo lo único que hacía era comer, mientras la rutina me comía a mí. Dejé de estar consciente, dejé de apreciar y de ser agradecida porque el hecho de que yo no estuviera viajando y que estuviera en casa cumpliendo una rutina o unos hábitos no significara que no fuera grandioso. Lo era, pero yo estaba sumergida en unas emociones que no me dejaban ver más allá. Estaba, como bien les decía, en un piloto automático. Hacía las cosas por hacer. Lo único que me
lo único que yo hacía era hacer y hacer y hacer y hacer. Pero lo que realmente yo necesitaba era estar consciente. Y en vez de estar trabajando desde el hacer, yo tenía o yo me debía a mí misma el tener que enfocarme y trabajar desde mi ser. Pero a mí se me olvidó por completo que yo tenía un ser. De verdad, fue una época, unos meses bastante difícil. Todo esto empezó casi que a las poquitas semanas de haber regresado. Y yo dije, epa, necesitas de verdad cambiar tu realidad. Yo necesitaba algo que hiciera despertar mi alma, mi esencia, forjar una buena relación conmigo, porque tampoco me hablaba bonito, no me gustaba lo que miraba al espejo. De verdad no fue nada fácil, pero me tuve que obligar a dar un paso en la vida. Yo me tuve que obligar a buscar una solución, porque ese bache emocional me estaba llevando a transitar en las sombras, en caminos que jamás pensé volver a vivir. Yo ya sabía lo que era estar en depresión. Yo hace muchísimos años atrás, como le comenté en un primer episodio, yo pasé por un cuadro depresivo a tal punto que intenté suicidarme muchísimas veces. Y aunque yo no sentía ese deseo de suicidarme, pero sí sentía que estaba cayendo nuevamente en un bache muy oscuro, en una sombra. Y yo decía, no quiero volver a estar en estas tinieblas, porque yo no soy así. Yo ya viví yo ya viví un cuadro de depresión. Sé cuáles son esas banderas rojas que debo prestarle atención, que me dice, epa, cuidado por aquí, no estás actuando acorde a tu ser, no estás alineada a tu esencia, a lo que tú eres. Es momento de rediseñar tu casa. Es momento de que te frenes, tomes una pausa, te despiertes, te reinventes a ti misma y tomes acciones. Porque no estás siendo tú del todo. No estás sintiéndote bien y está ok. El hecho de que te sientas mal, y eso no está mal, está bien, porque somos humanos, no somos una máquina. Pero el hecho de que todos los días te estés sintiendo mal, todos los días lloraba, todos los días me quejaba, no veía realmente la abundancia que había en mí, que tengo, por estar pendiente del pasado. Y si tú no estás bien adentro, jamás verás lo bonito de afuera. Por lo tanto, es importante pasar por todo ese proceso de autoconocimiento para poder proyectarte al mundo. Pero todo eso, a su vez, también me llevó a vivir un proceso súper lindo, un proceso de transformación. Porque justamente en esa cueva oscura donde yo me sentía, se escondía un tesoro. De todo ese proceso que yo estaba viviendo, era ahí donde se encontraba la magia que yo estaba buscando, que era la de mi transformación, que era la de conectarme nuevamente con mi ser y de descubrirme. Sí, fue súper retador, me llevó a replantearme muchas cosas en mi vida vuelvo y repito, de autoconocimiento, de sanación, de construir nuevos hábitos, de dejar atrás aquellos que no me estaban ayudando, que no me sumaban. Yo me empecé a dedicar a reconectar conmigo. Y sí, es verdad, yo soy un poco tímida y una de las formas en la cual yo me recargo es en mi soledad.
en tiempos conmigo misma, en silencio, escribiendo, sobre todo escribiendo. Nunca he hecho tanto journaling como lo estoy haciendo ahora, de un tiempo para acá. Cuando yo empecé a descubrir que algo no estaba bien en mí, fue porque yo empecé a hacer las cosas por hacer, como les decía, y en el momento que tú pones tu atención en algo, eso se expande en tu vida. Y por lo tanto yo era como que un zombie por ahí caminando en este mundo, porque hacía las cosas por hacer, no me sentía viva. Hacía las cosas sin una intención, sin estar consciente. Me desconecté de cómo yo me quería sentir. Hacía las cosas por hacer y empecé a ver todo lo que yo hacía como un fastidio, como algo aburrido. No me gustaba, no disfrutaba porque lo conecté con el debe ser en vez de el deber al ser. Vuelvo y repito. No disfrutaba porque en vez de conectar porque lo conecté con el debe ser en vez de el deber al ser. Y eso es lo que hay que tener presente, o eso es lo que quiero que te lleves en el día de hoy. El que tú le debas a tu ser. Ese es el quien tú le debes a tu ser. Tú te debes a ti misma, a ti mismo. Tú eres tu mejor inversión. Tú tienes que descubrirte y conocerte cada día y ver todos esos banderines rojos que te dicen, epa, por aquí no es lo que tú quieres, esto que estás viviendo no es lo que quieres, vamos a cambiar, vamos a pensar de forma distinta, en fin, o sea, tú debes cuidar de ti como la obra maestra más preciosa del mundo, porque tu mundo exterior es el reflejo de lo que hay en tu mundo interior. Entonces, como les decía, para mí todo era aburrido, sin sentido, y obviamente no veía resultados porque todo lo que yo hacía lo hacía por obligación. Cuando tú haces las cosas por una razón que te conecte, ese resultado será proporcional a la conexión emocional que tengas con esa actividad. Entonces, mi propósito era hacer algo que me hiciera sentir bien o que me causara malestar. Yo empecé a retarme, a hacerme preguntas, a decir, ¿es esto realmente lo que tú quieres vivir? ¿Así realmente tú te quieres sentir? Y fue cuando desperté y dije, no, yo no quiero esto para mí. Entonces empecé a elegir las cosas de forma consciente. Empecé a elegir conscientemente y a mi ritmo, a respetar mi ritmo, a respetar mi proceso. Elegí adoptar un hábito en mi vida por cómo me siento y no porque lo tenga que hacer. Por ende, siempre puedo volver a él, puedo volver desde la calma. Si yo hago un hábito por cómo me siento haciendo eso, no porque lo tenga que hacer, más que un peso, más que una tarea diaria de crear ese hábito, lo voy a disfrutar, lo voy a vivir y hacer con gusto. Y entendí que cuando nuestros hábitos están alineados con nuestra identidad, no importa si un día o dos lo dejas de hacer, porque tú ya sabes cómo regresar a ello, porque ya eso forma parte de ti, ya eso es parte de tu esencia, de tu forma de ser. Y yo elegí tomar acción de forma consciente, porque es verdad, cuando tú
te das cuenta de las cosas y tú dices, sí, debo cambiarlo, debo mejorar. Sí, está bien. Ajá, debo leer. Sí, para ser una mejor persona y aprender. Voy a leer. Está bien. Y lees por leer. No estás haciendo nada. Ah, sí, me tengo que parar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para ser una mejor persona y crear nuevos hábitos en mí. Pero lo haces con toda la pereza del mundo, con toda la mala actitud, pues no estás haciendo nada. Ahora, si tú tomas acción de forma consciente en lo que tú estás haciendo, todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Entonces, por lo tanto, yo empecé a hacer la práctica diaria de amor propio. Empecé también a hacer journaling porque encontré en la escritura una forma de catarsis, de encontrar respuestas, de calmar mi alma, de calmar mi mente, porque yo en mi journaling yo vacío todo en el papel, me expreso, puedo ser yo y eso me da a mí la tranquilidad que yo busco y también es una forma de conocer lo que estoy sintiendo o de reconocer lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo y las cosas que quiero. También empecé a lo que fue a meditar, a hacer yoga, pero también de forma consciente, porque eso me ayudaba a silenciar mi mente. Sigo trabajando en eso porque me gusta, pero vuelvo y repito, lo hago desde la parte más consciente. El hacer yoga, el hacer meditar, me ayudaba a escuchar la voz de mi alma y ver las cosas con más claridad. También volví a retomar los hábitos de la lectura. En una lectura que me complaciera a mí, que me hiciera sentir bien a mí, porque más allá de complacer estándares, yo quería complacerme a mí, a mis gustos, de disfrutar, de aprender las cosas que pudiera estar leyendo, de conectarme con cada libro. Por eso, cuando empecé nuevamente a afianzar o a fortalecer este hábito de la lectura, yo empecé con una novela de fantasía, porque yo sabía que eso me iba a inspirar a crear y a soñar con historias futuras para mis propias novelas que yo quiero escribir. Yo empecé a estar presente en los momentos con mi familia, en cada conversación con ellos. Empecé nuevamente a agradecer y a ver la inmensa abundancia que hay en mí por tener a mi hija, por tener a mi hogar, por tener todo lo que yo tengo. Empecé a disfrutar y agradecer cada momento que tenía con ellos. Empecé a tener días de mamá e hija donde solamente era un día para ella y para mí, donde juntas íbamos a estar haciendo mil cosas y yo no iba a tocar el teléfono. Y eso fue bonito, porque eso también me volvió o me ayudó a conectar con quien soy. Eso me ayudó a volver a ver cuál es ese propósito de vida que yo tengo. Entonces yo elegí priorizar mi paz mental, aceptando todos mis matices, aceptando todos mis matices, como le decía, aceptando que soy blanco, que soy negro, pero hay días que también soy de colores, porque no todos los días pasan cosas buenas, pero tampoco todos los días pasan cosas malas. Entonces todos somos matices. Entonces yo empecé a priorizar eso, mi paz mental, porque yo no quería volver a caer en depresión. Claro está, a mí me tomó ciertos meses tomar esta decisión. Como les decía, yo regresé de viaje a finales de octubre. En noviembre
las primeras semanas bien, pero ya luego mediados de noviembre fatal, diciembre fatal. Y el típico eso de que el año que viene sí es mi año. O el típico, lo típico que a veces nos decimos de que el lunes empieza la dieta. Pues bien, yo dije, en enero yo voy a tomar la decisión de cambiar. Porque nada se va a transformar o nada va a mejorar si yo no tomo la decisión de hacerlo, de realmente hacerlo. Entonces yo dije, en enero empiezo a crear nuevos hábitos, yo en enero empiezo a buscar la manera de volver a mi luz, de volver a mi centro, de volver a mi ser, de volver a mi casa. No puedo seguir más así. Así como hay personas que eligen tener una vida más fit desde los ejercicios, hacer ejercicio, de ir al gym, de una buena alimentación, les confieso que yo quiero hacer ejercicio. Pero eso es una relación de amor y odio. Aquí siendo sincera. Yo quiero hacer ejercicio, pero es una relación de amor y odio. Y sabía que en ese momento no era lo correcto o no era la mejor manera de yo regresar a mi ser. Porque sabía que lo iba a hacer con desgano, sabía que me iba a molestar, que me iba a fastidiar, porque me conozco. Y yo dije, no puedo empezar a fomentar este hábito, no puedo empezar a hacer esto, porque sé que voy a volver a caer en el desgane, ay, qué aburrido, qué fastidio, no quiero, y porque lo iba a hacer por hacer. Entonces, por lo tanto, yo empecé a buscar actividades que yo sabía que a mí me conectaban. Ir a la playa, leer novelas, volver a meditar, hacer yoga, el journaling, que vuelvo y repito, es una de las herramientas que más me ha servido en todo este proceso. Pero bueno, como les decía, cada quien elige lo que mejor le hace a su ser. Y cuando nos permitimos la libertad de elegir, abrimos espacio para que todo lo que se sienta auténtico quepa en nuestra vida. Y cuando me entiendo como alguien libre, puedo permitirme elegir y puedo empezar a trabajar desde mi ser. Y empecé a hacerme preguntas con intención cada día. Todo lo que yo hacía, yo me preguntaba, ¿qué me expande más en esta situación? También me preguntaba muchísimo, ¿qué energía necesito ser para atraer lo que deseo? ¿Qué puedo dar hoy? ¿Cómo me quiero sentir hoy? ¿Cómo me quiero sentir al hacer este hábito o cualquier práctica que yo hiciera? Me sirvió muchísimo hacerme preguntas que me incitaran a explorar y a buscar dentro de mí la respuesta. Porque yo no quería vivir una vida resentida. No quiero vivir sintiendo que me pierdo mi vida por vivir en el pasado o a la espera de un futuro. Por ende, también busqué ayuda de un terapeuta y no saben cómo se los recomiendo. Son ese faro de luz que está ahí, que te va guiando en ese camino a casa. También empecé un programa que se llama Blooming con Steph de Gregorio. En este programa me ayudó muchísimo a elevar mi conciencia para así vivir, para así vivir alineada a mi esencia. Fue un programa espectacular. Este programa duró 28 días
En este programa pude aprender a cómo convertirme en mi propio espacio sagrado. Y a tal punto que repetí el programa por 2 meses seguido con ella. Porque de verdad para mí fue una transformación por completa. Fue mi despertar. Yo empecé febrero con este programa con ella. Estuve en febrero, estuve en marzo y fue espectacular. De verdad, se los recomiendo con los ojos cerrados porque te invita, te incita a explorarte, a descubrirte, a conocerte y a enamorarte de ti. Entonces, por lo tanto, como ya le decía, yo me elegí ser humana. Y ahí está la clave, porque lo hacía de forma conscientemente. No como una decisión en automático, no como una decisión de sabotaje. No. Yo elegí estar presente y de verdad, cuando tú haces las cosas de forma consciente, en el aquí, en el ahora, que permaneces ahí presente, realmente es cuando tú empiezas a verle sentido a las cosas. Yo cuando me sentaba a escribir era estando presente, que cuando empezara a leer estuviera realmente presente en mi lectura, que cuando yo estuviera con mi familia realmente estuviera ahí presente. Yo me devolví el poder de crear mi vida, porque nosotros somos los creadores de nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras palabras tienen poder. Y si tú te enfocas en lo negativo, pues eso se va a expandir y la vida, el universo va a darte más de eso. Entonces, tuve que pasar por diferentes matices, por mis sombras, para yo apreciar mi luz. Y es lo que quiero que te quede de este episodio. Quiero hacerte una invitación para que te deje el permiso a ti también de poder vivir de forma conscientemente. Que cada cosa que estés haciendo lo hagas de forma consciente y no por obligación. Que te invito a que te preguntes qué estás haciendo hoy por tu ser, por ti, por tu alma, por buscar y construir esa mejor versión. ¿Estás haciendo las cosas que haces en base a tu ser o porque te toca? ¿Qué conversación estás escuchando que no te está expandiendo? ¿Qué estás haciendo que te hace vivir en automático? Porque caemos en automático de una forma tan simple y tan sencilla, tan rápido, pero ¿cómo nos cuesta salir de él? Porque, bueno, sí, me siento así, ya es normal. Es que empezamos a normalizar el hecho de sentirnos mal, de no tener esa vida que soñamos, porque bueno, ya, pues, ¿qué más me tocó? No, a ti te toca lo que tú quieres que te toque. Tú puedes crear la vida de tus sueños. Cuesta, sí. ¿Que es un trabajo de constancia diaria? Sí. Pero yo, desde que tomé la decisión, realmente siento que no soy la misma y siento que no volveré a ser la misma, porque todos los hábitos que he estado construyendo, lo he estado construyendo no del deber ser, sino por mi ser, para mi satisfacción, para mi disfrute. Entonces yo sé que si yo dejo de hacer algo 1 o 2 días, eso no me va a afectar porque sé fácilmente cómo regresar a ese hábito, porque lo he internalizado tanto, ya es parte de mí, que ya puedo un día
X, o sea, ay, hoy no lo hice, hoy quise levantarme más tarde, pero ya no pasa nada, porque sé que al otro día puedo levantarme temprano, porque sé cómo hacerlo, porque he creado o he internalizado ese hábito en mí. Entonces, te invito nuevamente, te invito a que te regales la oportunidad de vivir, a que te des este maravilloso regalo de poder estar presente en todo lo que tú hagas, en todo. Reflexiona cada diálogo interno que tienes, reflexiona qué pensamientos tienes, qué acciones haces. Si te sientes que estás cayendo en una depresión, aquí te dije las cosas que a mí que me ayudaron, como fue. Ay, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Como te decía, si sientes que estás cayendo en una depresión, en un estado de ánimo y de energía súper baja, aquí te compartí las cosas que yo hice y que me han transformado. El escribir diariamente yo te estoy escribiendo cómo me quiero sentir, me hago preguntas, me visualizo en un futuro, plasmo lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, todo. Te leo desde mi disfrute. ¿No te gusta leer? Pues entonces busca escuchar podcasts, que eso también lo hice. Empecé también a buscar podcasts relacionados con los temas, relacionados con amor propio, con energía, y eso también me ayudó muchísimo. Empecé también a meditar, a hacer yoga. Empecé a realizar programas de crecimiento personal. Y si tú no sabes cómo hacerlo, pues entonces busca ayuda. Yo también, a pesar de ser coach, más allá de eso, yo también soy humana. Yo también tengo mis bajones, yo también tengo mis baches. Y yo también, a pesar de que conocía todas las estrategias posibles para salir de esos baches emocionales, a pesar de eso, yo también busqué una terapeuta. Y me sirvió, me hizo sentir súper bien, y ahora me siento con más claridad y me siento que estoy viviendo de forma más feliz y consciente. Me veo al espejo y amo lo que veo. Me miro al espejo sintiéndome feliz por quien soy y no por lo que tengo. Entonces, bueno, te parecerá que soy fastidiosa, pero vuelvo y te repito. Este podcast, más allá de contarte mi experiencia, lo que viví en estos meses anteriores, más que eso, es una invitación nuevamente. Te lo voy a repetir hasta que te lo aprendas. Mi invitación es esta, a que vivas de forma presente. Estás vivo, estás viva. Agradece el simple hecho de poderte levantar, de respirar, de ver, de tocar, de oler. Todo. Vive tu vida estando vivo, sintiéndote vivo. Porque ¿sabes cuántas personas están muertas estando vivas? Muchas. No seas tú un zombie de la vida. Sé la vida disfrutando de tu momento, de tu tiempo, de todo lo que te llene de felicidad. Vive. La vida es un ratito.
y es súper chimbo que la vivamos triste. Y para todo hay solución, excepto para la muerte. Y allá afuera hay muchas herramientas que te pueden servir para salir de ese hueco donde estás, para salir de esa oscuridad donde estás. Vuelvo y repito, todo lo que estás viviendo, todo ese proceso por el cual estás pasando, está ahí, justamente ahí donde se oculta tu tesoro, donde se oculta la magia. Conéctate con el proceso más allá del resultado. Conéctate contigo, con lo que te gusta hacer, con lo que te hace florecer. Te invito a hacer todo lo que sientas que te alinea para que tu alma recuerde siempre el camino de regreso a casa. Así que, como primer paso será el que reflexiones. Pon en la mesa aquellos aspectos que necesitas relacionarte mejor. Y no hablo de la imagen que debes proyectar ante los demás, sino de cómo te ves a ti misma, a ti mismo. Y luego toma acciones de forma consciente. Créeme que todo eso que estás viviendo, tarde o temprano va a pasar. Por muy duro, muy oscuro y muy difícil que sea, va a pasar. Pero también tienes que hacer que eso pase. ¿Y cómo lo haces? Tomando acción. Toma acción. Vive de forma presente. Recuerda siempre que puedes rediseñar tu casa, conectarte con las cosas que te gustan y cultivar y hacer siempre las cosas desde el ser. Como siempre, una vez más, si llegaste hasta aquí, 1.000.000 de gracias. Es un honor para mí si disfrutaste de este episodio. Te invito también a que apoyes este podcast si te gustó, ya sea haciéndole un screenshot a tu pantalla, compartiéndolo en mi DM de Instagram o simplemente dejándome un review en tu historia. Me podrás encontrar en Instagram como @nataliedefreitas. Un fuerte abrazo lleno de amor y luz. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y recuerda que al final siempre será primavera para quien florece desde el alma. Un beso. Bye.